comenzar la presentación. Muy buenos días. Empezamos la clase que nos toca el día de hoy. Es la enfermedad sistémica y riñón número 4, que son nefropatías asociadas a las gamapatías monoclonales y la amiloidosis renal. Como ustedes pueden ver, las gamapatías monoclonales en realidad son enfermedades sistémicas, pero estas enfermedades sistémicas son tratadas en primera instancia por otra especialidad que es hematología. La importancia de poderlas tratar en esta clase teórica es el hecho de que dan connotación renal, o sea, dan afectación renal. Y de hecho, estas gamapatías monoclonales, las más comunes y las más conocidas, como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström, tienen una frecuencia importante. Entonces, por esta razón, nosotros también como nefrólogos necesitamos enfocar el compromiso a nivel renal para que se pueda tener un contexto completo de lo que es esta patología. Todas las gamapatías monoclonales o paraproteinemias están caracterizadas por una elevación de fracciones de inmunoglobulinas o inmunoglobulinas totales, pero que son anormales. En este sentido, esas sustancias o estas proteínas se conocen con el nombre genérico de paraproteína o proteína M. ¿Quiénes sintetizan las inmunoglobulinas, sus fracciones o la inmunoglobulina total? Las clonas de linfocitos B, también las células plasmáticas. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver acá un linfocito, también podemos apreciar acá una célula plasmática, y al lado izquierdo podemos ver un plasmocitoma, o sea, varias células plasmáticas, y con seguridad en esta clase de afección con fotografía a nivel de la médula ósea, existe una producción exagerada de proteína normal. Sigamos viendo. Dentro del panorama hematológico, las enfermedades linfoproliferativas y plasmoproliferativas son las que pueden dar estas variedades de presentación en cuanto a las gamapatías monoclonales. De ellas ustedes pueden apreciar en la tabla que existe una frecuencia de las patologías, por ejemplo, que están asociadas al mieloma múltiple, por ejemplo, el caso de la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple asintomático y el mieloma múltiple tal en todas las de la ley. Podemos ver en la parte inferior de esta tabla que existen otra variedad de patologías que también se encuentran ligadas a la producción de la proteína M y que en conjunto reciben el nombre de síndrome POEMS. POEMS es un acróstico que, como ustedes pueden ver en la parte inferior, está caracterizado por polineuropatía, afección a nervios periféricos, organomegalia, generalmente el hígado, el vaso sobre todo, trastornos endocrinológicos, la producción de la proteína normal monoclonal y finalmente las alteraciones dérmicas. Aquí tenemos varias entidades, por ejemplo, la leucemia de células plasmáticas, el plasmocitoma solitario, la leucemia linfocítica crónica y otras que involucran a todas las estirpes celulares que están relacionadas con esta forma de producción y presentación de patología. En cuanto al diagnóstico que se tiene que hacer de esta entidad, ustedes pueden ver acá 3 puntos importantes. Por un lado, identificar la paraproteína sintetizada. No olvidemos que la paraproteína es una inmunoglobulina total o una de sus fracciones. Pues entonces se puede expresar la cadena ligera, la cadena pesada o ambas, pero son anormales. Segundo, y esto se va a identificar en sangre y puede haber también pérdida por la parte urinaria. Tenemos que identificar quién las produce y para esto necesitamos ver las características morfológicas e inmunofenotípicas de las clonas celulares. Y allá se va a tener que ir a la punción o aspiración de la médula que estaría a cargo de hematología. Y finalmente el tercer punto es la repercusión de esta alteración a nivel de órgano diana. En el caso nuestro, el órgano diana es el riñón. Tenemos acá una tabla en la cual se pueden ver las dos variedades más importantes de gamapatías monoclonales. Por un lado, el mieloma múltiple, que se encuentra en la parte superior, y por otro lado, la macroglobulinemia de Waldenström. Podemos ver acá que en la clasificación se ven las variedades de mieloma y también las variedades de macroglobulinemia.
Y se ven acá algunos parámetros importantes en cuanto al diagnóstico, a la identificación y al manejo de la enfermedad. Entonces, como tal, el componente monoclonal en la columna correspondiente hace referencia al tipo de inmunoglobulina y a la cantidad que se encuentra presente en la sangre o en la orina. La plasmocitosis clonal medular son la cantidad o el porcentaje de elementos que están produciendo y finalmente la expresión clínica. Entonces vayamos analizando en las entidades. Por un lado, en la clasificación del mieloma múltiple tenemos las gamopatías monoclonales de significado incierto no IgM, que están relacionadas con el mieloma múltiple. Como podemos ver, y recordando algunas cifras, las cifras totales de proteínas totales en sangre van desde 6, en términos redondos y muy groseros, de 6 a 8 miligramos por decilitro. Y generalmente las globulinas son el 50% de esta cantidad. Entonces podemos ver acá en el componente monoclonal que cuando se expresa en gramos por litro, prácticamente están elevadas, porque normalmente estas globulinas no pasan el nivel de 4 hasta 18 gramos por litro. Y fíjense ustedes en el componente monoclonal, pueden llegar prácticamente hasta 30 gramos por litro. O sea, hay una gran cantidad de fracciones o componentes de las inmunoglobulinas que son anormales. Por otro lado, en este mismo tipo de entidad, encontramos que si se realiza una punción de la médula ósea, el porcentaje de los plasmocitos encontrados en médula ósea puede llegar hasta el 10%, siendo normal que solamente no supere la cantidad de 1 a 2%. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que existen elementos o una clona celular que está produciendo o que está siendo responsable de esta producción. Y bueno, en esta clase de gamapatía monoclonal de origen incierto no existe una expresión clínica clara. Nos vamos a la otra entidad, el mieloma múltiple quiescente quiere decir oculto o no activado. En este sentido, el componente monoclonal, la inmunoglobulina anormal, que no es IgM, supera los niveles de 30 gramos por litro, que es mucho más alto aún que en el caso anterior, teniendo en cuenta nuevamente que estas proteínas normalmente deberían estar entre 4 y 18 gramos por litro. Más de 30 realmente es un nivel muy alto. En la plasmocitosis clonal medular, el nivel de la presencia de los plasmocitos es entre el 10 al 60%, bastante elevado, teniendo en cuenta que el nivel normal no supera el 1 al 2%. Tampoco en esta variedad clínica se ve una expresión como tal para poderlo identificar. Pero en el mieloma sintomático, en aquel que realmente lo podemos identificar y es el que tal vez más se encuentra al alcance, digamos, de las especialidades que involucran, la cantidad del componente monoclonal con seguridad va a estar elevada, pero no se da una cifra exacta. Con seguridad también va a estar por encima de 4 a 18 gramos por litro. La parte clonal en la médula ósea también va a estar elevada y seguramente va a llegar hasta niveles que pueden ser muy altos, recordando que no debe superar el 1 al 2%. Pero en esta forma de mieloma sí existe un componente clínico claro. Y acá quisiera que vayamos a un acróstico de diagnóstico, que es el SLIM-CRA. Entonces, hace referencia a los eventos clínicos que también forman parte del diagnóstico. Entonces, vamos a ir desglosando lo que es el SLIM-CRA. La S es la plasmocitosis clonal. S viene de 60%, y ustedes saben que el 60% de plasmocitos en médula ósea es sumamente alto, frente a un nivel normal de 1 a 2%. La L del SLIM-CRA es en relación a las cadenas ligeras. Normalmente las cadenas ligéricas en sangre no superan, están por encima de 100 miligramos por decilitro, pero cuando están en niveles normales ni siquiera llegan al 10 miligramos, están generalmente alrededor de 5 miligramos por decilitro, o sea, es bastante bajo. 100 es sumamente alto. La I y la M hacen lesión a una lesión focal ósea que es diagnosticada por resonancia magnética. La I viene a ser el 1 y la M de resonancia magnética. Es LIM. La C es de hipercalcemia, teniendo en cuenta que el calcio a nivel sérico normal en cifras redondas y groseras va de 8 a 10 miligramos por decilitro. La R es el compromiso renal
precisamente en muchos de los casos, o en la mayoría de las expresiones, por lesión renal aguda expresada por la presencia de cilindros y cadenas ligeras. La A de anemia y la B de bone, de lesiones en hueso, que pueden estar caracterizadas. Basta que una de estas esté presente para poder tener el diagnóstico junto con las características monoclonales y de la médula ósea para poder diagnosticar el mieloma múltiple. Y esto está basado en los estudios y en los criterios que el doctor Raimukar las publicó en el año 2014, que vendría a ser la última actualización en la parte de mieloma. La otra entidad clínica muy frecuente como gamapatía monoclonal es la macroglobulinemia de Waldenström. Y de igual forma tiene tres entidades de acuerdo a la intensidad de la presentación que va a tener. Existe una gamapatía monoclonal de significado incierto, pero que está caracterizada por el componente IgM. En el caso de la gamapatía monoclonal del mieloma múltiple, es no IgM. Tenemos que tener en cuenta que la IgM a nivel de la parte sérica normal es de 40 a 260 miligramos por decilitro. Y en gramos por litro no supera el 0,4 a 2,3 gramos por litro. Entonces, 30 gramos por litro de IgM anormal es sumamente alto en el caso de la gamapatía monoclonal de significado incierto. La característica a nivel de la médula ósea es la presencia de elementos que se llaman linfoplasmocitos. Los vamos a ver en fotografía para que podamos localizarlos, que no deberían superar el 1%. Podrían llegar en este caso al 10% y es un porcentaje bastante alto. En cuanto a la expresión clínica, en esta forma de presentación no hay, digamos, una característica patognomónica. En el caso de la macroglobulinemia de Waldenström quiescente, que sería apagada o inactivada, los niveles del componente monoclonal superan los 30 gramos por litro. Y habíamos indicado que en forma natural la IgM no debería superar, cuando está en gramos por litro, el nivel de 0,4 a 2,3 gramos por litro. La infiltración clonal es aún mayor. Los linfoplasmocitos son mayor al 10% y todavía no existe una forma de presentación clínica típica. Pero cuando vamos a identificar la macroglobulinemia de Waldenström con todo el cortejo sintomático que se lo conoce, sí va a haber un componente monoclonal, va a existir la infiltración clonal de los linfoplasmocitos, pero además va a haber un componente clínico que se lo va a poder reconocer. Y ustedes en la tabla lo pueden ver en este segmento que es en la parte inferior. Esta parte clínica va expresada por anemia, por síntomas constitucionales, por hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, hiperviscosidad y otras lesiones en órgano diana. En este caso, en la clase teórica estamos enfocando como órgano diana al riñón. Cuando se tratan de trastornos de hiperviscosidad, tenemos que tener en cuenta que la sangre, en palabras sencillas, se torna más densa. Y si se torna más densa, puede deberse a la presencia de elementos formes u otras sustancias. ¿Cuáles son los elementos formes que pueden dar hiperviscosidad? Por ejemplo, la eritrocitosis, cuando hay un aumento de glóbulos rojos. Las leucemias, cuando hay un aumento de glóbulos blancos, o las trombocitosis, cuando, por ejemplo, las plaquetas están elevadas. Pero cuando no son los elementos formes los que están dando el trastorno de hiperviscosidad, podrían ser otros componentes, como es el caso de las proteínas. Y en este caso, una de las proteínas que estamos analizando es precisamente el componente anormal que se denomina paraproteína. El conjunto de los trastornos de hiperviscosidad tiene alteraciones visuales, existen alteraciones neurológicas, hay hemorragias y hay síntomas de orden constitucional. Acá vemos una fotografía donde se ven de manera esquemática lo que son las inmunoglobulinas, con las típicas cadenas ligeras y las cadenas pesadas. Como estos trastornos de las gamapatías monoclonales van ligadas sobre todo a las cadenas ligeras, entonces tenemos que hacer pequeño énfasis en cuanto a las características moleculares de estas cadenas ligeras. Conocen ustedes que las cadenas ligeras pueden ser kappa o pueden ser lambda. Las cadenas kappa son monoméricas, generalmente tienen un peso en kilodaltons de 22,5, y las cadenas lambdas son predominantemente diméricas y su peso molecular puede alcanzar los 45 kilodaltons. Cualquiera de las dos cadenas ligeras
cuando van hacia el riñón son filtradas en el glomérulo, pero nuevamente son reabsorbidas a nivel del túbulo contorneado proximal. Ustedes recordarán unos elementos como es la megalina y la cubilina, que son componentes que van a poder captar a estas fracciones de la cadena de capa y lambda e internalizarlas a las células del túbulo contorneado proximal. Cuando existe algún daño a este nivel, entonces podrían bloquear y podrían dar otros trastornos. Entonces, para enfocar como órgano diana al riñón en el diagnóstico y seguimiento, es necesario tener en cuenta la creatinina, el nitrógeno ureico, la urea, como los componentes asociados que indirectamente nos van a marcar la posibilidad de daño. Pero además también ver la tasa de filtración glomerular, la proteinuria, la albuminuria y el sedimento urinario, que son los componentes completos que nos van a ayudar a identificar como órgano diana al riñón. Las posibilidades de daño en el riñón son varias. La más frecuente es la lesión renal aguda, que la vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. La enfermedad renal crónica, la pérdida de la función renal y la posibilidad de entrada de un paciente con esta complicación a diálisis o inclusive la muerte, porque cuando esta enfermedad no es tratada adecuadamente o rebasa los límites de la complicación, ya compromete la vida. Entonces puede haber una disfunción tubular o puede haber un daño glomerular. La disfunción tubular generalmente es afectación del túbulo y del intersticio. Recordamos que los túbulos como función principal tienen secreción, absorción, concentración y dilución y el control del estado ácido-base. Entonces, estas funciones se van a manifestar alteradas en caso de disfunción tubular. En cambio, si existe daño glomerular a través de la membrana basal glomerular, donde se van a depositar probablemente algunos de los elementos que van a afectar esta complicación, vamos a tener manifestación de proteinuria, que puede estar en rango nefrótico o no nefrótico, y dar características del síndrome nefrítico o del síndrome nefrótico. Y por supuesto, una de las proteínas más pequeñas que además se puede ver comprometida y presente es la albúmina. Tenemos en cuenta que la microalbuminuria ya puede ser una expresión precoz o temprana en los pacientes que están cursando con gamapatías monoclonales. En muchos de los casos, prácticamente en generalidad, para poder identificar adecuadamente el tipo de complicación, el nefrólogo debe realizar la biopsia renal que la realizamos. Más tarde vamos a ver también las características y el momento oportuno. En este flujograma podemos apreciar cómo vamos a enfocar a un paciente con gamapatía monoclonal y siendo el órgano diana el riñón. Entonces, en este caso vamos a tener dos posibilidades: que el daño esté localizado a nivel del túbulo, y en este caso, o que esté localizado a nivel del glomérulo. Si está localizado a nivel del túbulo, generalmente el tipo de lesión con la que se va a expresar posteriormente es la lesión renal aguda. En cambio, si la lesión va a ser glomerular, el tipo de expresión va a ser como enfermedad renal crónica. Si existe lesión tubular, la forma de presentación clínica finalmente va a dar una lesión renal aguda que generalmente comienza a nivel del segmento S3 del túbulo contorneado proximal. Podría existir la posibilidad de proteinuria tubular, y cuando la proteinuria es tubular generalmente está en rangos bajos. Sabemos que la proteinuria fisiológica no debe superar los 300 miligramos en orina de 24 horas. Por tanto, niveles alrededor de 1 gramo en orina de 24 horas nos están expresando niveles no nefróticos que se identifican con proteinuria tubular. ¿Cuáles son las causas que inmediatamente deben descartarse para que se presente esta forma? Por ejemplo, la utilización de fármacos que sean nefrotóxicos en ese paciente que cursa con gamapatía monoclonal, hipercalcemia y otras, o la falta de líquidos, etcétera, etcétera. Si es un proceso agudo, con seguridad se van a ver la lesión renal aguda desencadenada por obstrucción de cilindros, que vamos a ver en algunas fotografías cómo se da. O si es que el proceso es crónico o subagudo, va a empezar a dañar a los túbulos. Y los túbulos se van a comportar o van a expresar una patología que se denomina nefropatía intersticial crónica. Y si los túbulos son los comprometidos, entonces ustedes fácilmente pueden deducir que se van a manifestar a través de las funciones de secreción, absorción,
concentración y dilución del estado ácido base. Esto en la variedad tubular. Pero en la variedad glomerular, en el otro lado del fluxograma, como el sitio de lesión fuerte va a ser a nivel de la membrana basal glomerular, entonces la forma de expresión va a ser proteinuria. Y cuando la membrana basal glomerular se daña, pues generalmente la proteinuria es o no nefrótica o generalmente es aún, si es aún peor, es nefrótica. Teniendo en cuenta que la proteinuria nefrótica está por encima de 3 o 3.5 gramos en orina de 24 horas, pero en una persona que tiene 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Por tanto, va a haber un gran predominio de la proteinuria en rangos altos. La albuminuria también va a estar presente y con seguridad que los niveles de proteinuria van a superar el gramo en orina de 24 horas. Los datos de insuficiencia renal también se van a manifestar y ahí se van a manifestar en incremento de los azuados, o sea, elevación de la creatinina, del nitrógeno ureico, la urea, y disminución de la tasa de filtración glomerular. Como una de las afecciones típicas en el ejemplo para este tipo de lesión está, por ejemplo, la amiloidosis. Y en el caso de la amiloidosis, habrá que tener el cuidado necesario de también identificar el tejido amiloide en otros tejidos. Y eso se realiza a través también de la toma de biopsias en algunos sectores, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo y otros. ¿Cuáles son los métodos generales para las patologías que cursan con gamopatía monoclonal asociada, y en este caso renal? Lo primero, identificar el nivel de la paraproteína. ¿Y dónde se identifica? En la sangre y en el suero. Tomemos como datos normales que la cantidad de proteínas totales en sangre, en términos redondos, va de 6 a 8, 6 a 8.3 gramos por decilitro. De esta cantidad, de este 100%, el 55% aproximadamente va a corresponder al albúmina, 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Y el 45%, casi la mitad, a las globulinas. Las globulinas vendrían a ser la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando ya las desglosamos a las globulinas, la alfa 1 más o menos tiene el 5% de todo este grupo. La alfa 2 el 10%, la beta el 15% y la gamma globulina el 20%. Los niveles ya en cantidad. La alfa 1 globulina de 0,13 gramos por decilitro, nivel normal. La alfa 2 de 0,6 a 1 gramo por decilitro. La beta globulina de 0,7 a 1.2 gramos por decilitro. Y la gamma globulina de 0,7 a 1,6 gramos por decilitro. Si vemos la curva electroforética de las proteínas, lo que les estaba comentando hace un momento, acá tenemos la curva de la albúmina. Del 100% de las proteínas, el 50% viene a ser la albúmina, 50-55%. Y el otro 50% viene a ser las globulinas. Y acá vemos la alfa, 5%, la alfa 2, 10%, la beta, 15% y la gamma, 20%. Entonces, en total, más o menos hacen el porcentaje que habíamos indicado para esta parte de las proteínas. Pero si analizamos un poquito más a detalle qué componentes están en el electroforesis de proteínas, ustedes conocen este gráfico. En la curva de la albúmina, además, se puede ver un pequeño componente en la prealbúmina. En la zona alfa 1, la alfa corresponde a la presencia de alfa 1 antitripsina, el oroso mucoide, y la alfa lipoproteína, que vendría a ser un componente previo de la HDF. Entonces, en esta curva están presentes todas estas fracciones. La mayor parte de ellas son factores inflamatorios elaborados por el hígado que tienen aplicación en varias especialidades. En la zona o en el área alfa 2 están la alfa 2 macroglobulina, la ceruloplasmina, la aptoglobina y la pre-beta lipoproteína o PBL. En la parte de la zona beta podemos identificar las fracciones del complemento, el C4, el C3, la transferrina, la hemopexina, y son sustancias que también las conocemos y tienen aplicación sobre todo en inflamación crónica. Y en la curva o en el área de las gamas estamos apreciando la IgG, la IgA y la IgF.
En las curvas electroforéticas típicas que van a estar relacionadas con las entidades que en esta clase estamos viendo, acá podemos ver la curva electroforética de la gamapatía monoclonal. Ustedes pueden ver acá una curva que corresponde a la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma, que se encuentra elevada, porque hay gran componente que se encuentra representada a este nivel. Pero cuando vemos la enfermedad de cadenas ligeras, kappa o lambda, la curva electroforética más o menos tiene esta forma. Acá tienen ustedes el pico de la albúmina, la alfa 1, la alfa 2 y la beta. En este sector es donde se encuentran expresadas las cadenas kappa o las cadenas ligeras. Como esta parte del diagnóstico es una forma de poder identificar los componentes a nivel sérico, pero también a nivel urinario, nos interesa a la parte de nefrología detectar la presencia de las cadenas ligeras en orina precisamente. Entonces, hay dos métodos que en la actualidad se utilizan. Por un lado, la inmunofijación, que es el método que tiene la mayor parte de laboratorios, que tiene poca sensibilidad, porque para que pueda dar positivo tienen que haber niveles altos tanto de gamma como de kappa como de lambda, alrededor de 100 a 150 miligramos por cada litro de orina. Pero también existe otra forma de método, que en este caso es el inmunoensayo y la inmunonepelometría. En la actualidad, los laboratorios de referencia tienen varios de ellos este método, entonces es mucho más sencillo. Y podrían captar niveles muy bajos en orina, tanto de kappa como de lambda. Por ejemplo, 2 a 4 miligramos por litro. Entonces sí se puede hacer un diagnóstico mucho más fino. Antiguamente el término de la proteinuria de Benz-Jones hacía referencia a las dos cadenas, kappa y lambda, en conjunto. Entonces, actualmente sí se ha llegado a niveles mucho más finos para detectar los componentes particulares de cada uno. En esta gráfica ustedes pueden apreciar la electroforesis de proteínas urinarias, donde se aprecia, por ejemplo, la parte normal de la orina y la parte anormal. En este caso está relacionada a la proteinuria de Benz-Jones. Habíamos indicado que la proteinuria de Benz-Jones expresa la presencia de cadenas ligeras, kappa o lambda. Acá tenemos precisamente discriminadas tanto la kappa como la lambda. Y vemos acá que la cadena ligera kappa normalmente no tiene niveles bastante bajos, 3 miligramos por litro. Y esta es la parte de la albúmina, como ustedes pueden ver. Pero cuando existe una gamapatía monoclonal por cadena ligera, sus niveles en cuanto se relaciona a la kappa podrían llegar a 15 o más miligramos por litro. Pero cuando vemos el componente lambda en la electroforesis de proteínas urinarias, ustedes pueden ver acá la albúmina, y ustedes dirán, ¿y por qué está tan planita? Porque a nivel urinario solamente debería representar el 10% de la parte sérica. Acá en la parte de abajo tienen lo normal, prácticamente el componente lambda es imperceptible, 1 miligramo, 1,5 miligramos, etcétera, etcétera, que cuando se encuentra expresado en patología puede llegar a niveles muy altos, 100 miligramos por litro. Y ustedes pueden ver acá un pico demasiado alto. Parecería que fuera la albúmina, ¿no es cierto? Bien, a nivel sérico. Por un lado, entonces hemos indicado que es necesario identificar el tipo de paraproteína que se encuentra tanto en sangre como en orina, especialmente en orina para la parte nefrológica, para ver el tipo de afección que está detrás. Pero por otro lado, es necesario identificar qué célula está produciendo esta gran cantidad de paraproteína. Y para ello es necesario realizar la identificación de la clona celular a través de un aspirado de médula ósea biopsia ósea. Este procedimiento lo va a realizar la especialidad de hematología. Entonces, ustedes pueden ver por los conocimientos generales que ya los tienen, que cuando se toma una muestra de médula ósea, hay componentes hematopoyéticos. Ahí se pueden ver las células madre, las células progenitoras de la serie eritroide, mieloide, de los linfocitos, de los plasmocitos, de los megacardiocitos, etcétera. Esta es una parte celular, pero también se ve otra parte que es estromal, donde se pueden ver, por ejemplo, los fibroblastos, las células adiposas y otras que no son precisamente células hematopoyéticas. Este dibujo o este esquema grafica de una manera un poquito más real precisamente las partes de la médula ósea que se puede identificar, la parte estromal y la parte hematopoyética.
Pero estas ya son fotos de lo que realmente es un aspirado normal de médula ósea, donde pueden ver los elementos hematopoyéticos. En la parte donde se encuentra el cursor, por ejemplo, se están identificando plasmocitos, podemos identificar elementos de la fórmula roja. Pero vamos a hacer vamos a ver esta fotografía donde en la médula ósea lo que llama la atención son estas células grandes, los plasmocitos o los plasmocitomas que se encuentran dentro de la médula ósea, que seguramente están trabajando bastante y van a producir mucha cantidad de paraproteína. Y acá vemos la otra variedad de la otra entidad muy frecuente, de la macroglobulinemia de Waldenström. Y lo que llama la atención con seguridad son estos elementos con color púrpura, que son los linfoplasmocitos, que en una biopsia de médula ósea normal no se ven en tanta cantidad. Entonces ustedes pueden apreciar claramente las diferencias de este nivel. Esto es en cuanto a la parte de la médula muy importante para clasificar el tipo de gamapatía. Pero en el diagnóstico no nos quedamos ahí, porque ustedes saben que una parte de la expresión clínica va a órganos diana. En los órganos diana podrían, por ejemplo, afectar el vaso, el hígado y otros elementos más. Entonces, siempre se recurre a la ampliación por estudios de imagen. En este caso, se podría hacer una tomografía tóraco-abdominal ampliada, o llegar mejor a una tomografía con emisión de positrones con la administración de 18-fluorodeoxiglucosa. En el medio tenemos la posibilidad de hacer las tomografías tóraco-abdominales, pero también tenemos la posibilidad de hacer la tomografía por emisión de positrones. En La Paz, Bolivia, hay un solo centro particular que realiza este estudio, pero es muy interesante en el sentido de que nos permite hilar fino en el diagnóstico de esta entidad. Como ustedes pueden ver, las afecciones, por ejemplo, se pueden identificar claramente en segmentos que ya no son médula ósea. En este caso, por ejemplo, se está viendo en la columna lumbar, en la columna cervical, en el mediastino. Y como en la actualidad, además, contamos con colegas que son especialistas en métodos invasivos, por ejemplo, los radiólogos intervencionistas, se toman muestras cercanas o de la lesión imagenológica que se está viendo para analizar la composición estructural. Se realiza, en nuestro medio sí se puede realizar. O sea, todo lo que estamos hablando se puede realizar. ¿Cuáles son los mecanismos de daño renal y los tipos de afectación por las gamapatías monoclonales? Bueno, esto va a depender del tipo del subgrupo de cadena ligera que se va a detectar. Hay un subgrupo que se denomina BK1, que generalmente tiene preferencia de daño a nivel del túbulo proximal. El grupo BK4 generalmente va a ser un depósito de cadenas ligeras sobre las membranas celulares. Y el subgrupo B lambda 6 es la característica de lo que va a ser la amiloidosis renal. ¿Cómo se identifican estas fracciones? BK1, BK4, B y lambda 6. Por inmunohistoquímica o por inmunofluorescencia, porque también hay tinciones de inmunofluorescencia contra la BK1, contra la BK4 y contra la lambda 6. Si en lo propio se puede o no se puede en nuestro medio, se puede, porque el nefrólogo cuando realiza la biopsia renal tiene que realizar 3 grupos de tinciones, con microscopía óptica, con inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. En el medio tenemos microscopía óptica, tenemos 2 estudios en La Paz, uno particular y otro institucional que hacen inmunofluorescencia, y cuando necesitamos microscopía electrónica tomamos los tacos y enviamos a los centros cercanos o amigos donde nos puedan realizar la lectura y el análisis correspondiente. O sea, de poder realizarlo, lo podemos realizar. Las variedades de afección en el riñón desencadenadas por las gamapatías monoclonales. La primera y la más frecuente, el riñón de mieloma. Se supone que la enfermedad base es el mieloma múltiple, y el mieloma múltiple es una gamapatía monoclonal. Entonces, ¿por qué se da esta complicación? Porque hay una precipitación de las cadenas ligeras a nivel de los túbulos, que no se llegan a reabsorber en su totalidad por la gran producción que existen de estos componentes. Superan la posibilidad de reabsorción. Entonces, cuando superan, al unirse a una proteína natural que se encuentra en el túbulo, como es la proteína de Tamm-Horsfall, forman cilindros, y estos cilindros van a tapar el drenaje tubular
y por fenómenos retrógrados van a afectar al glomérulo y finalmente producir lesión renal aguda. ¿Por qué se desencadenan estos episodios? Por hipercalcemia, por defecto de volumen, por el uso de diuréticos no controlados, el exceso de antiinflamatorios no esteroideos, la utilización de contrastes iodados y otros. Entonces, ¿por qué han rebasado la producción? Porque la megalina y la cubilina que se encuentran en este nivel, encargadas de ligar y absorber e internalizar los componentes, se saturan. Bueno, y por supuesto, cuando se cuantifican las cadenas ligeras libres en suero, van a superar los 50 miligramos por decilitro. Y habíamos indicado que normalmente las cadenas ligeras no superan los 5 miligramos por decilitro. 50 ya es harto, 100 miligramos muchísimo más alto. Se pueden medir las cadenas ligeras en la sangre, totalmente fácil de poderlas medir en lo que es actualmente en muchos de los laboratorios que están especializados en esta clase de muestras. ¿Qué más? ¿Qué otras características se tienen? Está indicada la realización de biopsia renal. Eso lo hace el nefrólogo, lo hacemos nosotros. En esta variedad, ¿dónde va a predominar el daño? A nivel del túbulo. ¿Qué es lo característico del túbulo? La presencia de cilindros intratubulares. ¿Qué son esos cilindros intratubulares? Cadenas capa y que están asociadas a proteínas de TAM-Horsford que forman moldes y finalmente producen una reacción inflamatoria alrededor de los segmentos donde se encuentran tapando. ¿Qué es lo que van a además ocasionar? Que en forma retrógrada se afecte el glomérulo y finalmente puedan tener un daño importante a nivel del órgano diana que sería tener. Cuando realicemos la tinción de inmunofluorescencia, con seguridad vamos a identificar el tipo de cadena monoclonal, que en la mayoría de los casos escapa. Y eso se lo ve tal cual. Acá les mostramos fotitos donde la técnica actual de la biopsia renal, tal cual se la realiza en la actual. En la parte del inciso A se está viendo que se ha localizado el riñón por ecografía y en la zona donde se va a realizar la función se está infiltrando lidocaína, el anestésico local. El paciente está despierto. Por ecografía, en el inciso B, ustedes ven que se ha captado en la imagen del riñón y se tiene que ir al polo inferior del riñón que se está identificando. Entonces, eso se logra, se está visualizando el riñón. Y cuando ya se lo tiene visualizado y se lo tiene ya muy bien apuntado, en el inciso C se está mostrando la pistola de biopsia con la toma correspondiente. Ustedes están viendo acá al operador, el nefrólogo, que está haciendo va a hacer el disparo de la biopsia. Y en el D, ustedes ven los especímenes que se logran por la toma de biopsia renal. Esto es una fotografía amplificada, porque en la realidad es del grosor y del tamaño de un cabellito. Entonces, en esos segmentitos que se tienen es donde se realizan la totalidad de las tinciones. Tinciones para microscopía óptica, tinciones para inmunofluorescencia y tinciones para microscopía electrónica. Sumando todas las tinciones, alrededor de 32 a 40 tinciones se tendrían que aplicar a la toma de biopsia. Y por supuesto, tienen que haber glomérulos que sean lo suficientes para poderlos estudiar. Entonces, una muestra significativa y adecuada para el nefrólogo y para el patólogo es que se saque más de 12 glomérulos en los disparos que se tengan que hacer. No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser 2 disparos, 3 disparos, etcétera, porque se van contando los glomérulos que se van sacando para tener la muestra suficiente de tejido que pueda aplicarse a todas las tensiones que se quieren aplicar. Acá vemos una fotografía donde se hace énfasis, es una fotografía exacta, y no en el glomérulo, sino en los túbulos. Entonces ustedes pueden ver que dentro de los túbulos hay componentes, son cilindros que están tapando, precisamente lo típico del riñón del mieloma. Vemos acá otra fotografía donde también vemos mucho más claramente los cilindros que se encuentran tapando a nivel de los túbulos. Entonces, tal cual dice la literatura. Pero también aquí vemos que en algunos casos el glomérulo, muy raras veces, en esta variedad que estamos analizando en este momento, podría dañar. Pero vemos, el glomérulo se encuentra en la parte central de la fotografía y vemos acá el polo vascular donde se encuentra el láser y al frente el polo urinario. Y en el polo vascular se encuentra el inicio de las células mesangiales, que si ustedes las siguen, se encuentran infiltradas. Entonces, hay una producción de células mesangiales
más grande, precisamente por el episodio inflamatorio que se ha desencadenado. Este glomérulo no es normal, y si el glomérulo no es normal, entonces probablemente no está filtrando bien. Cuando vemos qué es lo que ha infiltrado el espacio mesangial y ha producido la proliferación o la inflamación de las células mesangiales, identificamos por inmunofluorescencia que en realidad son las inmunoglobulinas, el anticuerpos contra las cadenas ligeras CAP. Ya les había comentado en alguna clase anterior que cuando se hace inmunofluorescencia, se tienen por lo menos unas 25 tinciones para inmunofluorescencia, cada una dirigida a un componente específico. Y en este caso lo que se está investigando es la presencia o no de las cadenas CAP, que están prácticamente acá bien identificadas. ¿Cuál es el tratamiento a nivel cuando tenemos esta complicación? No tenemos que olvidar que el mieloma múltiple no es una enfermedad renal nada más. Es una enfermedad de las células plasmáticas, es una enfermedad sistémica. ¿Quién va a dirigir el tratamiento mayor? El hematólogo. ¿Cuál es el problema grande? Que las células plasmáticas están en gran número y por eso se está produciendo una gran cantidad de proteína. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Sacar las células malas plasmáticas e injertar células normales plasmáticas. ¿Cómo se va a lograr esto? A través del trasplante de médula ósea. Por eso es que en primer lugar, el mejor tratamiento para estas afecciones cuando son graves, el hematólogo tiene que proceder a esta alternativa. En Bolivia se están haciendo algunos trasplantes de médula ósea, con énfasis a algunas enfermedades que seguramente las van a ver mejor detalladas en las clases de hematología. Si no se realiza el trasplante de médula ósea, el problema va a continuar porque las células malas productoras de paraproteínas siguen presentes en la médula ósea. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Frenar la producción de paraproteínas. ¿Cómo se logra esto? Aplicando la quimioterapia, y la quimioterapia está basada en la utilización de dexametasona y bortezomib en dosis altas. Hay protocolos muy propios que los van a manejar los hematólogos. Incluso citar que fuera del bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma 26S, está el carfilzomib y el ixazomib, que también se los puede utilizar. Otro grupo de medicamentos que van a frenar la producción de la paraproteína son inmunomoduladores. El más conocido para ustedes probablemente es la talidomida, muy famosa en la época de 1960 por la focomelia. En ese entonces se la utilizaba para el tratamiento de la lepra, pero este es un inmunomodulador. O sea, en este caso no se lo está utilizando para tratamiento de la lepra. Y junto con él las moléculas nuevas, la lenalidomida, la pomalidomida, etc. Existen otros inmunomoduladores conocidos, la ciclofosfonina, que se utiliza mucho. De estos medicamentos, la talidomida se encuentra disponible. Existen otros elementos farmacológicos que se pueden utilizar para frenar la producción de la paraproteína. El panabinostat, por ejemplo, que es un inhibidor de la histona desacetilasa, o anticuerpos monoclonales. El panabinostat no lo tenemos en el medio, pero sí tenemos anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el daratumumab, sobre todo, y el elotuzumab, que son medicamentos específicos para frenar la producción de paraproteína. El daratumumab se lo tiene en el medio, se lo puede conseguir, y los que van a dirigir el tratamiento con estos anticuerpos monoclonales son los de hematología. La parte nuestra, la de nefrología, ¿qué otra alternativa tenemos para que el riñón no se dañe? Y en realidad también el sistema, todo el organismo. Métodos de depuración extrarrenal. Como existe gran cantidad de paraproteína en la sangre, por lógica, podríamos pensar, hay que sacar esa cantidad. Si no se revierte la producción, entonces hay que sacar por algún método del organismo. ¿Cuáles son los métodos? La plasmaféresis. Tenemos en el medio plasmaféresis. Sí, enseguida les voy a mostrar los aparatos. Pero también se puede sacar esta cantidad de paraproteína por otros métodos dialíticos, la hemofiltración y la hemodiafiltración. ¿Quién realiza esta clase de tratamiento? El nefrólogo. ¿Cuáles son los aparatos que realizan la plasmaféresis y la hemofiltración y la hemodiafiltración? Estos que están en la gráfica. Los dos existen en el medio. ¿Quién los tiene? El Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud.
Son dos modelos. Este es el modelo antiguo, que es la Diapac, que existe, de utilidad, y es el modelo más nuevo, que es el modelo Omni, que pertenecen a la línea de Brown. Estos dos equipos realizan plasmaféresis, tal cual los libros lo expresan, y también realizan hemofiltración y hemodiafiltración. ¿Quién realiza todos estos procedimientos? El nefrólogo. En el caso de la hemodiafiltración, de estos tres elementos, la plasmaféresis, la hemodiafiltración y la hemofiltración, entonces el elemento importante va a ser el tipo de filtro. Como ustedes saben, en la membrana basal glomerular no permite la salida de proteínas y las paraproteínas, cadenas ligeras, y las inmunoglobulinas son proteínas grandes que no pueden salir por los poros de la membrana basal glomerular. En la diálisis normal o hemodiálisis, los filtros tienen huequitos o poros que solamente dejan salir moléculas, toxinas urémicas y otras, igual que la membrana basal glomerular. Y para sacar componentes más grandes necesitamos filtros especiales. Uno de esos filtros especiales es el que está citado acá. Su nombre comercial es Teralit. La casa que lo trae se llama Gambro. Y los estudios que se han realizado y que están publicados, no es uno, ni son además más de pero los más famosos, el MIRE y el EOLIT, que han utilizado esta forma de depuración para quitar la cantidad de proteína, de paraproteína, que afecta al riñón y también al sistema en su totalidad. Si queremos ver cómo es un filtro por microscopio electrónico, entonces ustedes ven acá en el inciso B que existe la membrana del filtro, tiene huequitos, y estos huequitos que yo estoy señalando y que están en la flecha son del tamaño de la membrana basal glomerular. O sea, los del inciso B, no permiten la salida de paraproteína. Pero para hacer hemofiltración o hemodiafiltración, los huequitos tienen que ser más grandes que permitan la salida de paraproteína. Y en el inciso C ustedes están viendo con la flecha azul que los poros son más grandes que en el inciso B. Pero para la plasmaféresis los poros todavía son mucho más grandes. Y están viendo ustedes acá en el inciso D que ya pueden salir moléculas realmente grandes. Entonces, la diferencia en cuanto a de cómo salen, por qué salen las proteínas por los distintos métodos dialíticos que tenemos. ¿Se realiza en el medio? Se realiza, porque los aparatos existen y nosotros los nefrólogos los utilizamos. Otra variedad de afección renal se denomina la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Que ya sean cadenas ligeras o cadenas pesadas, se depositan en las membranas basales de todos los tejidos y además se depositan también en la membrana basal glomerular, lo que no pasaba en el riñón del mieloma. ¿Qué es lo que se deposita específicamente a nivel de las membranas basales y también la membrana basal glomerular? Cadenas kappa. ¿Cómo se van a expresar? Como están afectando a glomérulos, se van a afectar con proteinuria, con albuminuria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se las va a detectar o diagnosticar por nefrología? A través de la biopsia renal. ¿Qué es la característica? Que van a existir engrosamientos a nivel de las membranas y de las membranas tubulares y de la membrana basal glomerular. Cuando se aplica la tinción rojo Congo, va a ser negativa. El rojo Congo se van a acordar para cuando vayamos a ver la parte de la amiloidosis. En la inmunofluorescencia se van a detectar anticuerpos contra las membranas kappa, pero en las membranas basales tubular y la membrana basal glomerular. Acá tienen fotitos donde se pueden ver glomérulos que están afectados, sus membranas basales están gruesas. Donde está el cursor que yo estoy deslizando, existe tinción con derivados de plata, nitrato de plata, y claramente se ve como si le hubieran pasado con un marcador. Normalmente la membrana basal glomerular y las otras membranas no se ven, pero si se ven quiere decir que están gruesas. ¿Por qué están gruesas? Porque existen gran cantidad de material, en este caso cadenas kappa, que están inmersas en este cemento. Pueden ver otra tinción, donde también pueden ver glomérulos que están alterados con distintas tinciones. Y acá ven en la parte inferior derecha que existe una fotografía donde se ven puros túbulos, y en los túbulos también se ve engrosamiento de la membrana basal tubular, o sea, tal cual la literatura lo expresa.
Y cuando se aplica la tinción de inmunofluorescencia, son positivas a cadenas kappa en los distintos sectores, glomerulares, aquí hay un glomérulo, y tubulares, o sea que se cumple lo que dice la literatura. Si se realiza la microscopía electrónica, que como les hemos dicho, sí se puede realizar, no es imposible, ¿eh? Entonces, en los depósitos a nivel de la membrana basal glomerular, sobre todo van a ir en el sector de la cara epitelial. Acá, donde está el cursor, está la membrana basal glomerular con sus tres zonas, la rara interna, la lámina densa y la rara externa. Y por fuera están las células epiteliales viscerales con los podocitos, donde se depositan los depósitos en este caso, de las cadenas kappa. Acá, en el caso de esta variedad de afectación renal, también el tratamiento ideal es el trasplante de la médula. Aquí, si se trasplanta al paciente, se ha curado de la enfermedad. Pero si no se puede realizar el trasplante, el mismo enfoque al riñón del mieloma, evitar que las células sigan produciendo gran cantidad de paraproteínas. Y los mismos esquemas, bortezomib, dexametasona, etcétera, etcétera. Y si no remiten a pesar de aplicar la quimioterapia, se tiene que sacar el componente de la paraproteína del plasma de la sangre del paciente a través de los mismos métodos que hemos citado para el mieloma múltiple. Plasmaféresis, hemofiltración y hemodiafiltración, que ya conocen cómo son. Otra variedad de afectación renal es lo que se denomina la amiloidosis renal. En este caso, el tejido amiloide es el que se encuentra depositado a nivel del riñón y corresponde a la cadena lambda, ya no kappa, lambda. Y en este caso, no solamente va a estar expresado en el riñón, estas cadenas lambda también van a estar en tejido cardíaco, en tejido nervioso, prácticamente en todos los tejidos. Y las tinciones van a permitir identificar la presencia de este material. ¿Cómo se identifica este material amiloide? Con una tinción que se llama rojo Congo. Entonces, antes de realizar la biopsia renal, es necesario realizar, por ejemplo, biopsia de las glándulas salivales, del tejido celular subcutáneo, o de la mucosa rectal, donde va a ser positivo. Y si es positivo, cuando se haga la biopsia renal, también va a salir positivo a este nivel. Entonces, vayamos a ver las fotitos. Acá podemos ver, por ejemplo, el rojo Congo en tejido cardíaco, en tejido ungueal, en la glándula tiroides, y también acá en esta otra foto podemos apreciar a nivel glomerular. En este caso está afectando la parte mesangial, otro glomérulo, donde más o menos están afectando la parte endotelial, la parte epitelial y la parte mesangial. Y vemos acá inclusive una parte del intersticio donde un vaso sanguíneo del riñón se encuentra con tejido amiloide, el rojo Congo, que es positivo en este caso. Acá ven otras lesiones a nivel del glomérulo, donde se ha depositado el material amiloide a nivel del intersticio y en la inmunofluorescencia positivo a lambda. En las anteriores ustedes veían que era positivo a kappa. Y en la microscopía electrónica, depósitos también a nivel de la membrana basal glomerular de elementos que son fibrillas muy similares a las anteriores, pero que interfieren en la funcionalidad renal. Si ustedes analizan el tratamiento, es prácticamente el mismo que en las otras dos variedades, trasplante de médula ósea, la quimioterapia o el tratamiento adyuvante que viene a ser la plasmaféresis, la hemodiafiltración o la hemofiltración. Vamos a la cuarta clase de afectación, la gamapatía monoclonal de significado renal. ¿A qué se refiere esto? Como las gamapatías monoclonales son enfermedades sistémicas, a nivel sistémico la situación no es muy grave, pero hay alguna situación que hace que el riñón se vea más afectado que el resto del organismo. ¿Y en qué variedades se presenta? Recuerden la tabla inicial donde veíamos los trastornos ligados al mieloma múltiple y a la macroglobulinemia de Waldenström. Veíamos que había uno que era por ejemplo, la gamapatía monoclonal de significado incierto en el mieloma múltiple, que era no IgM, y en la macroglobulinemia de Waldenström era relacionada a IgM. Y las formas quiescentes de mieloma y de macroglobulinemia. Generalmente en estas se dan esta cuestión. Sistémicamente no hay mucha expresión, pero en el riñón sí la hay. Y finalmente, la quinta forma de expresión de las gamapatías monoclonales asociadas a trastornos renales es las que dañan el túbulo proximal, que habíamos visto que
de preferencia es la capa 1, ¿no es cierto? Cuando se presenta la capa 1. Entonces, acá podemos ver, recordando que las cadenas ligeras pueden filtrarse por el glomérulo, pero se reabsorben a nivel del túbulo a través de las proteínas que ustedes las conocen, megalina y cubrina. Pero cuando son rebasadas, entonces solamente se dan depósitos a este nivel. Y una forma de expresión es precisamente cuando hay capa 1 presente. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a generalmente dañar o se van a depositar a nivel de los túbulos. Y estas son fotografías de túbulos donde en las flechitas se puede ver los componentes que forman como cilindros que están tapando los túbulos renales, similar a lo que se ve en el riñón del mieloma múltiple. Y hasta aquí, muchachos, hemos llegado con la clase que corresponde a la gamopatía monoclonal asociada a las enfermedades o las enfermedades renales asociadas a la gamopatía monoclonal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias.